Buenos días. Leíamos en 1 Corintios el versículo, en el 10, el 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Es muy alentador saber que Dios es celoso de su propia gloria. Dios quiere que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y quiero que me acompañes, por favor, en esta mañana al libro de Números, capítulo 20. Ese va a ser nuestro pasaje en esta mañana. Libro de Números, capítulo 20. Números 20. Muy bien. Bien, decía que, ¿por qué comenzaba con 1 Corintios 10? Este es el fin principal del hombre, el de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso quiere Dios, que el hombre disfrute de Dios glorificando a Dios. ¿Sí te das cuenta cómo no escapa nada de Dios? Dios quiere que sea glorificado. Ese es el fin principal del hombre, disfrutando de Él. Hermano, no hay un método, no hay una forma en que tú glorifiques a Dios pero no disfrutes de Él. O al revés, que tú quieras disfrutar todo de Dios, sus bendiciones en tu vida, pero no lo glorifiques. No se puede. Esa es la primera pregunta que hace el Catecismo de Westminster. ¿Y cuál es la segunda? ¿Qué regla nos ha dado Dios para enseñarnos cómo glorificarle? Y la única regla es su palabra. Tenemos la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y práctica. Y entonces ahí en Números capítulo 20, vamos a ver un hecho particular que el pueblo ya había vivido. Y la primera vez que iba a predicar este sermón, yo lo titulé, cambié el título. Lo titulé primero Satisfechos en Dios, pero después agregué algo antes y el título de este sermón quedó así: Insatisfechos en Dios. Y vamos a ver muchos puntos importantes de cómo en nuestra vida podemos llevar mucho tiempo en nuestro peregrinaje cristiano y aún estar insatisfechos. ¿Qué sacia tu vida, hermano? Quiero arrancar con esta pregunta. ¿Dios está saciando tu vida? Espiritual, emocional, matrimonial, laboral. ¿Dios está saciando tu vida? ¿Te sientes saciado por Dios en esta iglesia? ¿Te sientes saciado por Dios en tu familia? Me encantaba lo que estábamos cantando. Es algo que creo, en verdad. Dios cuidará de ti. Y es bien fácil cantarlo. Bien fácil. Es más, se oía bonito. Debemos vivirlo. Y vamos a ver aquí en Números, capítulo 20. Vamos a empezar leyendo. Números 20 dice así el versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación. Pon atención a esto. Vamos a ver varios versículos que habla de toda la congregación. Esto involucra a la iglesia. Quiero que pongamos atención a esos versículos que dice toda la congregación. Al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Este versículo a mí me gusta en lo personal porque da el testimonio de una mujer que muy pocas veces se menciona, de una mujer que vivió muchos años. Aproximadamente 130 años vivió María. ¿Cómo sé eso? Bueno, María era más grande que Moisés,
Recordamos, aquí quiero mencionarles un dato interesante. El pueblo ya tenía casi 38 años en el desierto. ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40. Ya estaban cerca. 38 años. Y murió María. María era más grande que Moisés. Entonces Moisés tenía como 120. Entonces María era aproximadamente, recuerdan que ella fue la hermana, no dice el nombre, pero era la hermana de Moisés que lo llevó a aquel lugar para que llegara a donde estaba la hija de Faraón. Entonces María ya era una mujer muy longeva. Y aún así era una mujer que aún seguía en el desierto ahí caminando. Y me llama la atención que Dios nos dé este dato. No por nada lo hace, ¿verdad? Y Cades estaban allí en el desierto y pasaron al desierto de Parán, al desierto de Sin. Ya estaban cerca ya estaban. A mí me emociona empezar a ver estos datos interesantes que son muy importantes que los tengamos en mente. Y dice el versículo 2, voy a leer del versículo 2 al versículo 5, dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir otra vez la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aun de agua para beber. Entonces, vemos en estos versículos que la congregación no tenía ¿qué? Agua. Era una necesidad vital, estaban en el desierto. Y aquí el pueblo no solamente dice que tiene una necesidad, porque las necesidades las tenemos todos. Todos necesitamos tener recursos para mantener nuestros hogares, tenemos necesidades. Pero el pueblo no mostró que tenía una necesidad, mostró una actitud contumaz. ¿Y qué es una actitud contumaz? Es una actitud de mantenernos a pesar de saber el consejo. Ellos sabían, ya lo vimos en Éxodo 17, ya habían pedido agua y Dios se las había dado. No hubo ni un solo día que el pueblo no tuviera comida. Y ellos, a pesar del consejo, a pesar de que podían venir a Dios o al profeta Moisés y pedir, el pueblo se portó contumaz. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Y muchas veces así venimos a Dios. Desde el inicio así venimos a Dios. Dios, me falta esto. ¿Por qué lo permites? Luego, ¿verdad? Y cuidado porque voy a remarcar mucho el título de este sermón. Eso puede ser una señal de que estamos insatisfechos en Dios. ¿Por qué pasó esto? Sin ir a Cristo antes en oración. Sí decimos nuestra necesidad, y no estoy diciendo que sea incorrecto, pero muchas veces tomamos una actitud contumaz. Vemos que Dios por 40 años, vemos ahí en Éxodo 16:35, que Dios, quiero que lo veas por favor, quiero que la palabra de Dios haga efecto en nuestros corazones, y quiero que veas lo que dice Éxodo 16:35. Mira lo que dice ahí. Dice: así comieron los hijos de Israel maná. ¿Cuánto tiempo? 40 años hasta que llegaron a tierra. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Nunca les faltó nada. Dios siempre proveía, siempre. Y ellos tomaron una actitud contumaz. Vemos que las consecuencias, a mí me llamó la atención saber cuáles pueden ser las consecuencias de no tomar agua. Unas de ellas es que no solamente no nos hidrata, ¿verdad?, sino produce migrañas, perjudica el sistema digestivo, provoca problemas en los riñones, depresión también, fatiga crónica y diabetes tipo 1.
Eso no es por tomar agua, no tomar agua un día, ¿verdad? Eso es por no tomar agua siempre. Y entonces el pueblo estaba fatigado, estaba desesperado y podía acudir a Dios fácilmente. ¿Y qué hizo? Tomó esta actitud y ve lo que dice estos versículos. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? Y quiero mencionarte dos quejas. Yo lo dividí así, dos quejas que vemos aquí. En el versículo 3 y 4 vemos la primera queja del pueblo. Ve lo que dice el 3 y 4. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo... Habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Entonces su primera queja era que ellos consideraban mejor la muerte que la vida. Esa fue su primera queja. Preferimos, ¿te das cuenta cómo sale todo de control cuando estamos insatisfechos? ¿Qué tan difícil es decir, como un hijo, qué tanto trabajo te cuesta pedir las cosas por favor? ¿Y qué hace el niño chiquito? Hace berrinche, avienta todo, bota la mamila, bota la comida. ¿Y qué tan difícil es pedir por favor? Me pasas, o me sirves más comida, o me das más leche. Pero el pueblo estaba actuando así. Y fue tanto su queja y su desesperación que dijeron, preferimos la muerte que la vida. Y muchas veces así está nuestra vida. Preferimos morir. Ay Dios, ya quítame la vida, ya. Acaba con este sufrimiento. Esa es la salida más fácil que el pueblo tomó. Eso quería. Y muchas veces, cuando actuamos en rebeldía contra Dios, tomamos esa actitud. Dios, quítame la vida, porque para mí, inclusive aplicamos mal versículos, porque para mí el morir es Cristo. Y el pueblo ya decía, ya queremos que ya no haya sufrimiento. Y no, la vida de un pueblo es sufrimiento, ese es su peregrinaje. Queja número 2, versículo 5. Dice así: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? Estábamos mejor allá. La queja número 2 es que ellos deseaban el sufrimiento. Te puede sonar extraño, pero muchas veces así actuamos en nuestra vida. Deseamos no estar pasando por la prueba para que Dios nos pula y seguir sufriendo en nuestra vida de pecado. Y si eso ha pasado en tu vida, ten cuidado, porque puede que tu vida esté insatisfecha en Dios. Cuando prefieres sufrir, a lo mejor tu vida como sigue en pecado, a buscar a Dios. Y el pueblo se mostró, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? Estábamos mejor. 2 quejas que el pueblo tenía. No solamente era el agua. ¿Se dan cuenta que muchas veces puede parecer muy pequeña nuestra queja ante Dios, pero si la vamos puliendo, van saliendo más cosas? Dice el versículo 6. Versículo 6 dice así: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Vemos también aquí a Moisés, que podemos ver a lo mejor que él fue a orar, pero yo creo aquí que es probable que huyeron por miedo por la locura del pueblo. El pueblo estaba loco, el pueblo estaba desesperado. Y vemos aquí que Moisés se va con Aarón, y dice el versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, otra vez. Reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, aquí en estos versículos vemos que Dios le dice, toma la vara. Toma la vara. Y la
La vara, Dios se la dio con un propósito. La vara que usaba a Moisés habla de juicio también. Recordamos que Dios le dijo a Moisés que usara su vara. ¿Recuerdan las 10 plagas? Dios la usó para traer juicio y mostrar las obras de Dios. Dios mostraba sus obras a través de la vara. Hablaba de autoridad, de juicio. Y cuando le dice, toma tu vara, Moisés la toma. ¿Ves? Otra vez. Toma la vara y reúne tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Vean esto, hermanos. Yo veo a Moisés aquí que obedece, en parte. Más adelante vamos a ver cómo actuó Moisés también. Pero hermanos, muchas veces nosotros, porque estamos hablando aquí de la congregación en general, Dios estaba hablando a la congregación de Israel, y esto incluye a los líderes de la congregación. En este caso era Moisés y Aarón. Y vamos a ver cómo también más adelante Aarón y Moisés mostraron una insatisfacción en Dios también. Y vamos a ver cuáles son sus consecuencias. Pero vemos, hermanos, que muchas veces podemos estar en la iglesia y obedecer. Moisés lo hizo. Dios le dijo, toma la vara. ¿Y qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Moisés, perdón? Tomó la vara. Yo veo en Moisés, y más adelante lo voy a explicar, una fe vacilante. Una fe que puede obedecer en el momento, pero va a mostrar sus verdaderos frutos de insatisfacción cuando la prueba lo requiera. ¿Tienes una fe vacilante? Puedes que estés en la iglesia, pero en el momento de que Dios nos pide algo realmente, ¿mostraremos nuestra fe por nuestras obras? Y puede, eso es para que nos examinemos toda la congregación, porque vemos una congregación contumaz y rebelde, pero también vemos un líder cansado, grande, un líder que también demostró en un sentido una insatisfacción, y dice así. Entonces, versículo 9, Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículos 10 y 11 vemos que el propósito de solo hablar a la peña y salir las aguas era un propósito especial, y era el de santificar a Dios. Ve el versículo 12, dice así. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme. El propósito de Dios para hablar a la peña era el de santificarse al mismo. ¿Recuerdas lo que vimos en 1 Corintios 10? Ya sea que comáis o bebéis o cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Dios es santificado cuando todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria. Él es santificado. Y Dios quería que al ser obedecido, Él sería santificado. Y Moisés y el pueblo no estaban obrando para la gloria de Dios. Estaban obrando para su propio bienestar, su propio confort. Agua. Su propia necesidad. Y eso nos habla de una congregación egoísta. Qué triste ver este episodio. ¿Por qué? Porque en Éxodo 17 Dios ya le había dicho a Moisés, vas a ir a la roca y vas a golpear. ¿De qué nos habla esto? Esto es una figura de Cristo. Cristo la roca, fue una sola vez golpeado. ¿Necesita más? No. Podemos venir libremente y pedirle, porque ya fue con el juicio de Dios, la vara
que mencioné ya había sido golpeado. ¿Y qué hizo Moisés? No santificó a Dios, pero déjame decirte una cosa más. Primera de Corintios 10:4 dice que la roca era Cristo, por si no quedó un poquito claro. Pero déjame decirte una cosa más, hermano, que puede pasar a tu vida. Moisés no simplemente dices, ay, golpeó la roca, ¿cuál es el problema? Moisés habló otro evangelio. Tú dices, ¿cómo? No entiendo. Dios le dio una orden a Moisés. Dios le dijo qué tenía que hacer. ¿Se acuerdan qué decían los profetas? Así ha dicho Jehová. Y Moisés, ¿qué hizo? Paz. Moisés no habló el consejo de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando estás insatisfecho en Dios? Estás creyendo otro evangelio. Eso pasó con la vida de Moisés. Y Dios lo exalta ahí en los hombres de fe. Y no hubo otro profeta más grande que Moisés. Pero Moisés predicó otro evangelio. A su propia vida y al pueblo. Y eso puede pasarnos a nosotros también. Creer un evangelio donde digas, Dios tiene que suplirme. Es su obligación. Dios tiene que darme. Y si no, yo se lo voy a demandar. Pero lo más triste es ver que estaba viendo otro evangelio allí, Moisés, al golpear a la roca. Ya que la roca era Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios. Dios en el versículo 12 menciona el pecado de Moisés y de Aarón y su sentencia al no santificar a Dios. Sí es cierto, golpearon la roca y su pecado fue no santificar a Dios. Y yo te decía al principio, hermano, muchas veces queremos disfrutar de Dios, pero olvidamos que va de la mano glorificar a Dios. Queremos que Dios nos dé. ¿Cómo santificas al Señor? ¿Lo honras? Vuelvo a preguntar, ¿estás satisfecho en Dios? ¿Has creído su evangelio? ¿Te predicas el evangelio de Cristo todos los días? ¿Lo crees? Yo antes de pasar a predicar, recordaba las promesas de Cristo a mi vida. Él cuidará de ti. Hay un canto en náhuatl, que también está en español, pero me gusta mucho porque lo cantamos con mucha alegría. Dice Timotlazo, que es demos gracias al Señor, Timotlazo Camatis Ketoteco, que es demos gracias al Señor. Y este canto dice más adelante, por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor. ¿Pero realmente das gracias al Señor por lo que ha dado a tu vida? Es que yo quisiera más, Señor. Es que yo quisiera más. Pero no pedimos más fe, ¿verdad? No pedimos más devoción. No pedimos más entrega. No pedimos más disposición. Pedimos más confort. Más cosas materiales. Y no estoy diciendo que esté mal. El problema es cuando cambiamos el evangelio, como lo hizo Moisés. Y ten cuidado, porque puede ser que tus deseos te estén haciendo creer otro evangelio. Y eso es un problema. Eso es un problema. Por eso la necesidad de que te prediques todos los días el evangelio de Cristo. Dice el versículo 13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó
en ellos. Dios se santificó. Aunque yo falle o la iglesia falle, Dios es soberano. Eso dice este versículo, Dios se santificó. ¿Algo sale fuera del control de Dios? Nada. Nada sale fuera del control de Dios. Y cuando el agua pudo destruirles, se las dio. ¿Se dan cuenta? Dios pudo haber dicho, son rebeldes, no les voy a dar nada. Y Él les dio las aguas. Y cuando el agua pudo destruirles, Dios se las dio para mostrar su misericordia y su fidelidad. Gracias, Dios. A pesar de que la congregación es infiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y misericordioso. Yo lo he leído varias veces este pasaje y digo, Dios, tú pudiste no habérselas dado. Y se las dio. Y Él así es en nuestra vida. Él sigue mostrando su misericordia y su fidelidad. Dice el versículo 14, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Entonces vemos, Dios usa todo para bien, hermanos. Todo para bien. Vemos un pueblo insatisfecho. Vemos un pueblo que demostró ser rebelde. Y Dios al final de sus hechos muestra ser misericordioso, bueno y fiel. ¿Para qué? Para llevar a su pueblo a la obediencia. Aún la rebeldía, Dios la usa para bien. Y vemos al pueblo aquí. El pueblo pudo haber dicho, ya estoy cerca. ¿Qué hacemos? Pues peleamos. Que a lo mejor no se sentía capaz. Pero Dios les permite pasar esta prueba. Recordemos, nada sale del control de Dios. Yo creo que Dios puso realmente en el corazón de Edom no dejarlos pasar. No dejarlos pasar. Y otra vez, déjanos pasar. Y es más, si tomamos tus aguas, te las pagamos. Si tomamos algo, lo hacemos. Solo déjanos pasar a pie. Y Edom dijo, no. ¿Y qué hizo el pueblo? Obedeció. Yo no digo que me guste que la congregación a veces pase por estas cosas, pero Dios a veces las usa para llevarnos a la obediencia. Yo desearía no fuera así, pero me encanta cómo actúa Dios, que aún lo usa. Y no solamente en la vida de la congregación, en la vida personal. ¿Cómo usó Dios la vida del hijo pródigo? ¿Creen que salió del control de Dios? ¿La vida del hijo pródigo? Yo deseo de todo corazón que aquellos que se han ido de esta iglesia y viven en rebeldía, Dios en sus medios de gracia siga mostrando ser fiel y misericordioso con ellos y los traiga a la obediencia. Porque eso estaba haciendo Dios aquí.
llevando a su pueblo a la obediencia. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere ser santificado y lo es con nuestra obediencia. Ya lo dijo el profeta Samuel. ¿Qué se complace más Dios, en los sacrificios o en que se le obedezca? Te pregunto. Dios se complace en la obediencia más que en la grosura de los carneros. Dios es complacido en nuestra obediencia. Vemos también otra de las cosas aquí. Dios los hizo obedecer. Dios llevó su corazón a la obediencia. Y muchas veces es necesario en nuestra vida. Si alguien está pasando por una vida de rebeldía, de insatisfacción, déjame decirte que quizás está cerca de la obediencia, pero no hay que resistirnos más. Dios quiera y te conceda glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Y cuál es la regla? Su palabra. Por eso yo les decía que Moisés cambió el Evangelio, porque Moisés buscó otra regla, su palabra. Estoy cansado. Pegó a la roca. No fue lo que Dios dijo, fue lo que Él dijo. Y eso es cambiar el Evangelio. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro estamos! Así de sencillo es cambiar el Evangelio. Así de fácil. Y decimos, no voy a decir nombres, ¿verdad? Esos falsos predicadores del Evangelio predican prosperidad, predican falso Evangelio, predican... Y nosotros en nuestra vida podemos ser igual que ellos, predicando un falso Evangelio. Dios usa este evento intermedio ahí para mostrar cómo llevó al pueblo a la obediencia. Y ahora vemos el versículo 22 y 24. Dice, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella, otra vez, congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Entonces vemos que la razón por la que Dios llamó a Aarón a morir a la vista de todos fue para que el pueblo aprendiera a vivir para Dios. El pecado tiene consecuencias. Lo tiene. Dios le dice acá a Aarón, va a ser reunido con su pueblo. Pues no entrará en la tierra que yo de los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento. Pero también quiero que veamos esto de Aarón. Quería que el pueblo supiera lo importante de la obediencia, pero también quiero darle este enfoque, que Cristo también murió en presencia de todos. ¿Para qué? Para que el creyente no olvide las verdades del Evangelio. Cristo murió, como dijo el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El pueblo debía recordar las verdades de Dios. Pero cuando vemos a Cristo crucificado en esa cruz, también debemos recordar las verdades de Dios. Él, justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ya nos dimos cuenta que nos es muy fácil desobedecer. Pero el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No olvidemos esas verdades. Esas son las verdades del Evangelio. Pero vemos también aquí en este pasaje, siguiendo el contexto, dice el versículo 25, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación.
Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Entonces, Aarón, él no sabía que iba a morir cuando estaban desobedeciendo, pero murió. Poco tiempo tenía que su hermana había muerto también. Pero quiero tener unas aplicaciones prácticas para nuestra vida aquí, hermanos. ¿Y cuáles son esas aplicaciones? A pesar de que Aarón había desobedecido, yo no veo a Aarón muriendo como un derrotado en fe. Ay, ¿por qué fallé a Dios? Ay, y tampoco Moisés dice, Dios, dame otra oportunidad. Vemos un Aarón obediente. Vemos que Dios le dice, Aarón, vas a morir. Y va a subir tu hijo. Y le serán puestas tus vestiduras. Y hermanos, yo no sé cuándo va a ser tu último día de vida. Pero una cosa te voy a decir. Las pruebas deben llevarte a no morir derrotado en fe. Que no sea el último día de tu vida y mueras derrotado en fe. Él aquí nos demuestra, Aarón y Moisés nos muestran, son símbolos también de la ley. Y vemos que la ley no puede llevarnos al cielo, solo Cristo. Vemos también aquí hombres como nosotros fallando. Pero a pesar de ellos, no murieron derrotados en fe. Murió en obediencia a Dios. Deja que Dios hoy cambie tu vida. Como Lidia, ¿verdad? Dios abra tu corazón para no morir derrotado en fe. Aarón no lo hizo. A pesar de su desobediencia, aquí veo un hombre obediente a la muerte. ¿Y quién fue más obediente que Aarón a la muerte? Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Nos dio ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que Cristo muriendo en la cruz? Quiero comentarte de intermedio un relato. No está en la Biblia. Pero se comenta que cuando Pedro iba a la muerte, él recordó a su maestro que fue crucificado. Y cuando estaba a punto de morir, esto es la historia, estaba con su esposa y él iba a ser crucificado también, de cabeza. Y cuando estaba nervioso, a punto de ser crucificado, gritó a su esposa, recuerda a Cristo, recuerda a Cristo. Y esas fueron sus últimas palabras, según la historia. Y me llama la atención, hermanos, porque es lo que debemos hacer. Se acerca, no sabemos cuándo va a ser el final de nuestra vida. A mí me gusta pensar en esto porque quiero preparar mi vida para la eternidad. Se acerca la eternidad, hermanos. La tenemos en Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo más vas a vivir? A lo mejor Aarón pensó que, bueno, vamos a llegar a la tierra prometida. No sé. Pero a lo mejor él aún se pensaba más años. Igual y no tantos, ¿verdad? Pero a veces estamos tan cómodos que pensamos que nuestra vida va a ser larga aquí y deseamos vivir y queremos o seguimos viviendo en desobediencia. Y no así Aarón. No sé cuándo va a ser el último día de tu vida, hermano. Pero sí deseo que acercándose el final de tu vida y antes, vivas en obediencia, como lo hicieron anteriormente. Dijeron, no vamos a pasar, está bien, no pasamos.
Déjame decirte una cosa, era el camino más corto para seguir a la tierra prometida. Y dijeron, no pasamos, bueno, no pasamos. Otra de las cosas que podemos ver aquí es que cede. Ya vimos que Aarón no muere derrotado en fe. Pero también vemos que cede voluntariamente su oficio. Cede voluntariamente su oficio a su hijo. Quiero preguntarte una cosa. A lo mejor él pudo haber dicho, no sé, no lo dice aquí la Escritura, si habló con Eleazar o no. No nos dice que Aarón dijo algo. Realmente Aarón no está diciendo nada. Pero ¿qué legado estás dejando a tu familia? ¿Qué legado estás dejando? Él fue un hombre llamado por Dios. Dios también está llamando a varones aquí. Y él dejó un legado a su hijo, sus vestiduras y el sacerdocio. ¿Qué legado estás dejando? Muchas veces decimos, hijo, es que debes hacer esto y esto y esto y esto. Pero nuestra vida a veces es diferente. Y ese es el legado que estamos dejando a nuestras familias. ¿Qué legado te gustaría dejar a tu familia? A lo mejor eres madre soltera. ¿Qué legado estás dejando a tu familia? O a lo mejor aún no estás casado. ¿Qué legado te gustaría dejar a tu familia? Otra de las cosas que vemos aquí en Aarón es que Aarón cede su propia vida. Igual que Cristo cede su propia vida. Pero Cristo fue mejor porque Cristo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y aquí se le iba a ser quitada la vida, pero Él no pone oposición. Cede su propia vida. Y por esta prueba se confirma su fe, convencido de que había una herencia reservada para él en el cielo, y su fe se elevó y se fortaleció cuando vio el testimonio de la gracia de Dios. Ellos no tuvieron que elegir otro sacerdote, Dios estaba dejando también a quién iba a ser, pero su fe se fortaleció al final de su vida. No esperes a que sea el final de tu vida, hermano, para que tu fe se fortalezca. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿vives insatisfecho en Dios? ¿Que aún las pequeñas cosas te llevan a vivir una vida rebelde? Vive en obediencia. Las pruebas nos sirven para llevarnos a la obediencia. Hermano, no creas que vas a vivir una vida en obediencia sin pruebas. No es así. A veces decimos, Dios, ¿cuánto más quiero obedecerte? Más pruebas tengo. Da gracias a Dios por las pruebas, porque te van a llevar a la obediencia. ¿Y va a ser fácil? Yo no estoy diciendo que va a ser fácil. Y es más, vemos los ejemplos en la Biblia y no vemos que son fáciles. Pero nos van a llevar a conocer la gracia de Dios y que nuestra fe se fortalezca. Cantábamos el himno número 373, la segunda estrofa. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desampararnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina. Su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Gloria a Cristo. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, muchas veces pasamos situaciones como las del pueblo de la congregación de Israel. Se acaba el agua, nuestros recursos se están agotando y estamos al borde de desanimarnos.
al borde de dejar todo, al borde de dejar la familia, al borde de dejar la iglesia, al borde de dejarte a ti, Señor, y preferir la muerte que la vida. Preferir el sufrimiento y las consecuencias del pecado que obedecerte a ti. Perdónanos, Señor. Queremos, al ver tu fidelidad, cómo a pesar de que aún Moisés habló otro evangelio, pues no habló lo que tú le habías dicho, Señor, y no hizo lo que tú le habías dicho, aún a pesar de eso, tú sigues mostrando tu fidelidad. ¿Cuán grande es tu fidelidad, Señor? Que aun cuando hemos sido rebeldes, nos sigues mostrando gracia y misericordia. Señor, llévanos a la obediencia. Avívanos, Señor. Es cierto que desearíamos ser más como iglesia, Señor. Pero antes de ser más, queremos ser más obedientes. Más obedientes, Señor. Danos obediencia. Así como orábamos en la mañana por un espíritu de sabiduría y de revelación, en esta tarde oramos, Señor, por un corazón obediente a ti. Por una fe que se fortalece en ti a tal grado, Señor, que nos lleva a ser como Aarón al final de su vida, a pesar de su vida y a pesar de sus hechos, Señor. Se dio su propia vida. Y ahora sí, el morir sería ganancia. Señor, ayúdanos y aviva nuestros corazones, Señor. Queremos glorificarte, Señor, disfrutando de ti y todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias te damos, Cristo, por tu palabra, y a ti sea la gloria, Señor. Amén.